Bueno, ¿cuál es su visión de lo que va a pasar con las pymes como consecuencia de esta ley que está aprobando el Congreso? Sí, primero, la discusión del impuesto a las ganancias involucra todo el impuesto. Una parte tiene que ver con el tema del mínimo no imponible, que esa es la que el Gobierno Nacional resolvió por decreto, pero también el impuesto a las ganancias está plagado de exenciones que permiten que múltiples sujetos que perciben ingresos por la vía financiera o por la vía de ganancias de capital, esos ingresos no se tomen en cuenta a la hora del cálculo de ganancias. Correcto. Por lo tanto, si uno busca equidad en el impuesto, tiene que trabajar en todo el impuesto. Nosotros tuvimos una posición diferente, tanto a la del Gobierno Nacional como a la que expresó el resto de la oposición. Hubo tres posturas. Una postura que era la del Gobierno Nacional, dice, subo el mínimo no imponible, no lo actualizo y lo hago por decreto. Ajá. Nosotros estamos en desacuerdo con que sea por decreto, debe ser por ley, y estamos en desacuerdo con que no se actualice. Y en segundo lugar, el gobierno mandó un proyecto de ley que comienza a levantar alguna de estas exenciones. Como bien dice el diputado, no son nuevos impuestos, son exenciones de un impuesto que existe. Como bien dice el diputado, en realidad las levanta parcialmente, cosa con la cual nosotros discrepamos. Habría que haberla levantado para el conjunto, no solo para aquellas operaciones de compraventa de acciones, de títulos o de valores que produzcan ganancias de capital en actividades por fuera de los circuitos bursátiles, sino también adentro del circuito bursátil. El problema del gobierno es que lo hace en una parte, lo hace de manera limitada. La postura nuestra es que del mismo modo que había que ser por ley ganancias en términos de mínimo no imponible, que había que actualizar las escalas como corresponde y demás, también el ir sobre la renta financiera no tenía que ir sobre una rentita, sino que tenía que ir sobre todo. Eso por un lado. En segundo lugar, yo obviamente creo en la palabra del amigo de lo que ocurre en Entre Ríos. Ahora, lo que sí creo y conozco es que una parte muy significativa de las empresas pyme de la Argentina no reparten dividendos. No reparten dividendos, ni tampoco se estructuran dominantemente como sociedad anónima. Es cierto que el Gobierno Nacional no tiene una política específica para pyme, y esto es un límite ajeno al debate del impuesto. Claro. Ahora, que efectivamente no reparten dividendos, y además, si los repartieran, existen múltiples otros mecanismos para que las pymes puedan retirar, los dueños de las pymes puedan retirar recursos que no sea por la vía del dividendo. Así que en este sentido, y digo, eso por un lado. Por otro lado, tampoco hay que mirar el impuesto solamente por ahí, porque por otro lado también el impuesto produjo otro efecto, que obviamente es el que estamos discutiendo cuánto va a durar, pero hay un efecto concreto, que es que hay 1.400.000 personas que estaban pagando ganancias que a partir de septiembre van a dejar de hacerlo. Si uno lo mira desde el lado de la pyme, en realidad eso es mercado interno. Consecuentemente, en ese sentido, esto tiene un impacto beneficioso sobre trabajadores y sobre trabajadores bien pagos. Correcto, esto es bueno decirlo. Sí, sobre el consumo. Nelson, porque a mí me preocupa mucho porque este tema viene a plantearse en la Argentina como si estuviéramos resolviendo el tema de la distribución del ingreso, y la verdad es que este es un problema de una parte muy chica, porque hoy hay 17 millones de trabajadores que ganan en promedio 4.100 pesos y que 9 de cada 10 trabajadores ganan menos de 8.400 pesos. Ese punto es lo que quería trabajar. A ver, la búsqueda de recursos alternativos tiene que ver con algo que mencionaba el propio Roberto Lavagna recién. La caja en pesos, dijo, está mal. Porque no solo, hay más recaudación por algunos efectos, entre ellos la inflación, también hay más gasto. Claro. Es más, hay más gasto que recursos. Es más, si uno le saca los adelantos transitorios del Banco Central, las utilidades del ANSES, las utilidades del Central, el Tesoro Nacional está en déficit pleno. Consecuentemente, que no hay necesidad de recursos es falso.
Por lo tanto, no está mal buscar recursos. Lo que sí creo es que hay que entender qué estamos diciendo cuando hablamos del impuesto a las ganancias, que para hacerlo más claro, es un impuesto a los ingresos. Es decir, toda persona que percibe ingresos, en función de una escala determinada, paga. Si está por encima del umbral, digamos, que tiene que pagar, paga en función de su declaración de ganancias. Entonces, una persona que percibe dividendos, eso se carga al conjunto de ingresos que percibe. Si la cuenta le da que está por encima de digamos, lo que sería el mínimo imponible, esa persona tiene que pagar. Y paga en función de cuánto excedente tiene sobre ese mínimo. Y hay escalas y proporciones que, por supuesto, merecerían ser actualizadas para hacer más justo el impuesto. Por eso que nosotros, el planteo que le hicimos tanto al gobierno nacional como a la oposición, es que nos parecía que, dado el decreto, que había resuelto la urgencia, porque la urgencia era que habíamos multiplicado por 4 la cantidad de trabajadores que pagaban ganancias, lo que teníamos era tiempo para sentarnos y hacer una buena reforma integral del impuesto. Esto es lo que debió haber sido hecho. Lamentablemente el Parlamento perdió el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Ahora, la discusión con el gobierno, que dice que va a cobrar la renta financiera y cobra una rentita, no se da armando otra propuesta que dice no hay que tocar la renta financiera, hay que tocarla. Pregunta final que les hago, a la luz de estas cosas y tantas otras que tiene, ¿no? ¿Usted cree que en el futuro habrá posibilidad de un trabajo más coordinado de todas las fuerzas políticas para sacar una ley realmente justa, duradera, efectiva y, por supuesto, productiva desde el punto de vista de lo que signifique para la sociedad del trabajador? Cuanto más plural sea el Parlamento Nacional en términos de voces presentes dentro del mismo, más necesidad va a haber de construir consenso y más facilidad para la sociedad y para los diferentes actores para poder impulsar sus demandas.